Resulta que un par de viajeros británicos, ahí no están, es una foto ilustrativa, esos pasajeros británicos que se llaman Mubin Abdul y Patel Rabin Jagdish. Bueno, tienen como nombres árabes, pero son de ciudadanía británica. El jueves antepasado, el 23 de noviembre, o sea, hace un poquito más de una semana, a la 1 p.m. estos pasajeros estaban en el counter de Wingo haciendo check-in, seguramente iban a hacer un viaje nacional, y intentaron bromear diciendo algo terrible, diciendo que en su equipaje tenían una bomba. Ellos estaban bromeando y lo hicieron con esa actitud de broma. Tenemos una bomba, como molestando. En ese momento se activaron todos los protocolos de seguridad antibomba del aeropuerto. Hicieron detener todos los vuelos, detuvieron el vuelo en el que iban, sacaron todas las maletas, las revisaron con biosensores, primero las revisaron con perros antiexplosivos, hicieron una inspección física de todo el avión y eso retrasó pues toda la operación del aeropuerto. Al darse cuenta que era una broma, Migración Colombia expulsó a estos viajeros, los devolvieron a Gran Bretaña por poner en riesgo la seguridad operacional del aeropuerto y les prohibieron el ingreso al país por 10 años. ¿Usted me escuchó? O sea, por una broma. Hay dos cosas que podríamos sacar de esta historia. La primera, una broma, algo que parece una tontería. Y lo segundo, las consecuencias de esa broma. Las consecuencias primero para otros, porque afectaron todo el aeropuerto, pero también terribles para ellos. Imagínense, prohibirles 10 años venir al país. Es una fuerte consecuencia de lo que hicieron. Y esto es muy similar a cuando asumimos las cosas por nuestra cuenta. Es muy similar a este meme que está allí en la pantalla. Cuando intentas solucionar tus problemas sin Dios, un carro incendiándose y alguien echándole agüita con una manguerita. Muy similar. Intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Y quiero hablarte hoy un tema que he titulado Yo, ¿o cómo? Yo o Dios. Y la pregunta es, ¿en quién confío? ¿En mí? Bueno, sería en mí. ¿O en Dios? Yo o Dios. ¿Quién está en el centro? Lo que vamos a hacer esta tarde es que vamos a leer un texto. Vamos a leer Génesis capítulo 16. No sé si Karen ya nos ayudó con las Biblias a repartirlas. Si tú trajiste tu Biblia, chévere. Y vamos a leer allí de a parejas. No va a estar aquí en la pantalla. Génesis capítulo 16. Vamos a leerlo todo el capítulo. Miren aquí hay una Biblia. Si tú tienes tu Biblia allí también, te invitamos a que traigas tu Biblia física. Te invitamos a que traigas tu Biblia física. Génesis capítulo 16, sin moverte allí de tu puesto, vamos a leer de a 2, si acaso de a 3. Génesis capítulo 16, todo el capítulo. Este texto nos habla de una costumbre cultural de ese tiempo, que es el de la esposa sustituta. Cuando una mujer no podía tener hijos, le podía entregar a una esclava a su esposo para que por medio de ella tuviera hijos ella. Entonces, los hijos que tuviera la esclava, la dueña de esta esclava podía considerar que esos hijos eran suyos como propios. Era una costumbre de ese tiempo y de eso es lo que nos está hablando ese texto. No estamos hablando al respecto de que fuera bueno o malo o alguna cosa así. Es una costumbre de ese tiempo. Es para nosotros un poco difícil desde nuestra perspectiva cultural de pronto acercarnos. Estamos hablando de este tema, yo o Dios, ¿en quién confío? Vamos a leer este texto, Gálatas 4:23, está allí en la pantalla. Dice, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Aquí está hablando de un contraste
entre el hijo de Agar y el hijo de Sara, que luego más adelante nacería. Pero en la historia que ustedes leyeron hay un contraste aún más grande entre lo que tiene que ver con la decisión humana, que por ejemplo tomó Sara y de alguna manera Abraham la acompañó, y la decisión de Dios de bendecir de alguna forma a Agar y la actitud de Agar. Confiar en Dios, cuando hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de algo que no solamente es de aquí, de la cabeza. Porque algunas veces pensamos, yo sé de la Biblia, yo confío en Dios, yo sé que el pastor predica la verdad, yo sé que Jesucristo es el Salvador. Confiar en Dios tiene que ver con algo práctico, con nuestras decisiones. En la historia podemos ver que Sara y Abraham no estaban confiando en Dios. Y eso es de lo que estamos hablando. Y quiero compartirle 3 aspectos al respecto de en quién confío. En primer lugar, el método humano, las consecuencias, y en tercer lugar, confiar en la intervención de Dios. Y vamos a comenzar hablando del método humano. Allí en el versículo 3 que ustedes leyeron, decía, o dice más bien, que ya Abraham llevaba 10 años en la tierra de Canaán. O sea, ya ¿cuántos años debería tener? 80 y algo. 85 años. No, después. Porque dice que Abraham llegó a los 75 años a la tierra de Canaán. Habían pasado 10 años, tenía 85 años. Efectivamente había pasado mucho tiempo. Y cuando hablamos del método humano, es que se comienza a pensar, no, es que ha pasado mucho tiempo. Es que ¿cuánto tiempo más voy a tener que esperar para lo que Dios quiere hacer? Y muchas veces se piensa, no, es que yo ya soy viejo. Es que con mis 15 años yo ya no puedo esperar más. Es muy difícil. Con mis 12 años yo no puedo esperar a ser un viejo como ustedes, los de 16. Ha pasado mucho tiempo. Y entonces el método humano dice, no, ya no podemos esperar. Es como cuando usted está en una estación de Transmilenio y lleva esperando media hora y no pasa el servicio. Y aparece todos que 1 minuto, 2 minutos, y el suyo aparece con masecitos allá. Dices, no puedo más, o sea, tengo que estar en 10 minutos, me voy a salir de la estación y voy a coger un taxi, voy a hacer algo. Voy a un Uber, un InDrive, un pick-up, alguien que me lleve en la moto por entre los trancones. ¿Cómo se llamará el de los helicópteros? Porque también hay servicios de esos, claro. Los recogen y los llevan. Entre el helipuerto y el helipuerto. No sé, nosotros no sabemos. ¿Alguien sabe? Eso también existe. Cada viaje cuesta varios milloncitos, pero ya no puedo esperar más. Tengo que hacer algo. Ya no puedo esperar, tengo que conseguir novia. Ya no puedo esperar, tengo que conseguir un novio. Ya no puedo esperar, Dios, que me diga algo. Voy a intentar hacerlo a mi manera. Ya no puedo esperar más, me siento mal. Me voy a drogar, me voy a emborrachar. Voy a buscar algo que me haga sentir bien. Se intenta actuar tomando el control de las cosas. Y eso es otra parte de lo que hizo Abraham y Sara. Ellos intentaron tomar el control y se actúa por lo que se puede controlar. Y entonces cuando tomamos decisiones humanas, el método humano es eso. Quiero servir al Señor, quiero hacer algo, pero voy a hacer lo que puedo controlar. Y nos comprometemos diciendo, esto yo lo puedo hacer, esto lo puedo manejar. Y se actúa de una forma no dirigida por Dios. Básicamente esas son las 2 características. No se espera y se intenta controlar.
las cosas, controlar el tiempo, controlar la vida, controlar las personas. Esto es todo lo contrario al confiar en Dios. Quiero hablarte un momentico de lo que es confiar en Dios. Confiar en Dios tiene que ver con esperar. Esperar. Si tú quieres saber la voluntad de Dios en la mayoría de cosas, esperar un poquito de tiempo siempre va a ser mejor. Diga, esperar es bueno. Esperar es bueno. Dice el libro de Proverbios, el afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra o se equivoca quien mucho corre. El libro de Proverbios, creo que es Proverbios 19:2. Si no, allá está en el libro de Proverbios. Mucho yerra o se equivoca quien mucho corre. Esperar es bueno y sobre todo esperar en Dios. Y esperar no quiere decir no hacer nada. Esperar quiere decir orar más, leer más la Biblia, comprometerse más con la iglesia, comprometerse con los grupos, comprometerse con los miércoles, venir al seminario quebrantados y resucitados. ¿Cómo es? Y restaurados. El que está promoviendo a Andrea, quebrantados y restaurados. Eso es por allá en el Centro de Fe y Esperanza, por allá el barrio Desasosiego. Además de esperar, hay que ir más allá de lo que yo puedo controlar. Porque confiar en Dios, o sea, lo que hizo Abraham y Sarai con intentar tener un hijo con Agar, fue intentar controlar y decir, vamos a hacer que la promesa de Dios se cumpla. Confiar en Dios es decir, no, yo voy a esperar, pero voy a dejar de controlar las cosas. Vamos a ir más allá de lo que podemos controlar. No podemos controlar eso, vamos a confiar en Dios. Más allá de lo que puedo controlar, más allá de lo que yo sé hacer, más allá de lo que yo puedo lograr. Y eso tiene que ver con lo tercero de confiar en Dios. Es actuar en aquello que solo Dios puede producir. Porque Abraham y Sara ya no podían tener hijos. Sara ya no tenía menstruación, Abraham era muy viejo. ¿Cómo iban a tener hijos? Y todavía no estamos hablando de esa sección, vamos a hablar unos capítulos después, seguramente el próximo año. Pero confiar en Dios es actuar en lo que solo Dios puede producir. Y Dios siempre en su palabra nos manda cosas que solamente Él puede hacer. Él nos manda estar firmes, nosotros no podemos hacerlo. Él nos manda perseverar, nosotros mismos no podemos hacerlo. El Señor nos manda animar a otras personas, yo no puedo animarlas. Yo puedo darles algunas palabras. El Señor nos manda a hacer cosas que solo Él puede producir. Y yo tengo que ver que confiar en Él es moverme en aquello que solamente Él puede producir. Ganar personas y transformar nuestra nación es algo que solo Dios puede hacer. Si yo lo intento hacer por mis métodos, estoy en el partido, en el grupo de Abraham y Sarai. Si quiero que Dios actúe en mi vida y quiero ver lo que Dios puede hacer en mi vida, yo necesito confiar en lo que Él puede hacer. Señor, voy a moverme para transformar esta nación con tu palabra, con tu poder, allí donde estoy, allí en los proyectos Semilla que estamos programando, que muchos de ustedes no estuvieron. Porque a veces creemos que como chicos no tenemos nada que hacer ni para, eso es para los grandes, eso es para otros. O a veces pensamos en solamente los proyectos que nosotros podemos hacer y lograr. Y no en lo que Dios puede hacer. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él normalmente nos llama a hacer algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Su visión y su propósito para nuestras vidas no se limita a lo que tú y yo sabemos hacer o a lo que queremos hacer. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿se acuerdan? El capítulo anterior, el capítulo 15, Dios le dice a Abraham, yo te llamé desde Ur de los Caldeos para traerte hasta esta tierra. Cuando
libro de Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y hablábamos cómo para él significaba un abandonar sus marcadores de identidad que tenían que ver con la identidad comunitaria. Para nosotros que somos individualistas como cultura, tal vez tenga que ver más con adaptar una cultura más comunitaria, comprometernos con la iglesia, con los grupos, con otras personas, porque somos muy individualistas. Dios lo llamó y luego, ya llegando, estando en la tierra, en medio de la tierra, le dijo: esta es la tierra que te voy a dar. Luego también hablamos que Dios le dijo a Abraham: levanta tu mirada, mira, esta es la tierra que te voy a dar. Levántate y recórrela, porque va a ser para tus descendientes. ¿Sabe? Dios nos está llamando, chicos, a mirar y movernos, no por lo que podemos hacer. ¿Qué puedes tú hacer? No, es que yo solamente sé pintar con colores. Pero tal vez Dios quiere enseñarte a pintar con acuarelas, con acrílico, con óleo. Tal vez no, es que yo no sé caminar erguido. Yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé hablar en público. Yo no sé hacer X o Y cosa. Dios puede hacerlo. Dios puede enseñarte. Y yo no estoy diciendo que todo tiene que ser de una sola forma o todos somos llamados a predicar aquí al frente. No, todos no son llamados a ser pastores ni a predicar aquí al frente, pero Dios sí te llama a muchas cosas. Mira este texto, Génesis 15:5. Alguien que lo busque. Juan 15:5, tiene toda razón. Juan 15:5, alguien que lo busque rápido y lo vamos a leer. Fuerte. Al estar unidos en el Señor vamos a dar mucho fruto. Separados de Él no vamos a poder hacer nada. Hablemos un momento de las consecuencias. ¿Qué consecuencias se acuerdan que tuvieron los viajeros británicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué les pasó a estos viajeros británicos de los que hablaba? No van a poder entrar durante 10 años a Colombia. Los expulsaron. Se les dañó las vacaciones. Claro. ¿Qué consecuencias tuvieron Abraham y Sarai? Una primera consecuencia: desprecio. Agar comienza a despreciar a su ama. Génesis 16:4. Alguien que lo lea rápido. Vamos, chicos, Génesis 16:4. Busquémoslo. Génesis 16:4. ¿Quién quiere leerlo? Dale, fuerte. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Listo. Agar comenzó a despreciar a Sarai. Una segunda consecuencia fue conflicto y acusaciones. Versículo 5, ¿quién lo quiere leer? Y entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Otra versión dice: tú tienes la culpa de mi afrenta, le dijo Sarai a Abraham. O sea, ¿se imagina? Primero Sarai le dijo: mira, toma a Agar, acuéstate con ella, que ella sea tu mujer, que yo tenga hijos por medio de ella. Y luego llega Sarai: es tu culpa. Bueno, pues Abraham tuvo también la culpa por acceder, diría alguno, pero era la costumbre cultural. Pero eso produjo un conflicto entre ellos. Otra consecuencia: maltrato. El versículo 6, ¿quién lo quiere leer de los que no han leído? Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai comenzó a maltratar a Agar y Agar huyó. Pero esto también tuvo consecuencias mucho más largas. ¿Sabe? Todavía hay consecuencias de esto. Claro que sí. Porque de Ismael descienden los árabes. El versículo 12, ¿quién lo quiere leer? Duro. Y
enemistad, en conflicto con todos sus hermanos. Usted puede ver a los árabes todo el tiempo. Parte de su cultura es la guerra, la pelea, el conflicto. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar malas decisiones y no confiar en Dios? Tal vez tú has visto algunas de esas consecuencias en tu vida. No estoy diciendo que conozcas un árabe, estoy hablando de problemas. Estoy hablando de problemas, sentir desprecio, que haya conflicto en tu familia, que haya maltrato. Todas esas son consecuencias. Pero ahora quiero hablarte de una tercera parte y es confiar en la intervención de Dios. Quiero contarte algo. Y es que cuando yo conocí a Dios siendo un adolescente, el año siguiente, o sea, habían pasado 2, 3 meses de haber tenido un encuentro con el Señor, tenía 13 años. Antes de empezar el culto había un tiempo de oración, siempre en la iglesia. Yo era pequeño, mi papá pasaba por allá al frente a orar, no sé. Yo estaba solo en una banca, porque en ese tiempo habían bancas largas, y estaba orando, oraba por cosas. Y al estar orando comencé a sentir la presencia de Dios ese domingo de forma especial. Y comencé a darle gracias a Dios por algunas peticiones que le estaba haciendo. 2 peticiones. Y comencé a llorar y sentía que todo lo que le decía al Señor era como si el Señor mismo lo estuviera diciendo, o como si el Señor me estaba diciendo, sí, listo, eso, voy a hacerlo. Y comencé a decirle, Señor, gracias, porque antes de terminar el año tú nos vas a dar un carro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque antes de terminar el año tú vas a trasladar la iglesia a otro lugar. Vamos a trasladarnos a otra iglesia, porque en ese tiempo la iglesia estaba en el Cartucho, en la 12 con octava, en ese sector tan horrible. O sea, realmente yo no iba a los cultos entre semana, yo solamente iba, ahí ha comenzado a ir los sábados, 6 de la tarde era, y los domingos, no me acuerdo la hora, porque era muy difícil, o sea, estaba lleno de indigentes la calle, o sea, las calles están totalmente destruidas, siempre mojadas. Yo no sé por qué siempre estaban mojadas esas calles, es una cosa rara, pero siempre estaban mojadas, el asfalto roto, las casas viejas, un montón de indigentes tirados en la calle, y era muy difícil. Las personas, los hermanitos que estaban yendo en ese tiempo eran muy fieles, pero ya había disminuido muchísimo la asistencia a la iglesia por eso. Dios hizo eso. O sea, yo no estoy diciendo que yo hubiera sido algo en esto, es el Señor. Recuerde lo que hablamos, nosotros nos unimos a Él en lo que Él está haciendo. A menos que fuera su voluntad no hubiera pasado nada. Era su voluntad hacer eso. En diciembre de ese año nos trasladamos como iglesia a un local aquí al frente en arriendo. Aquí al frente, exactamente al frente. Antes de terminar ese año, la última semana del año, Dios nos permitió comprar un carro, un Mazda, un 626 LX en ese tiempo, modelo 85. ¿Me acuerdo? Claro que sí, la compramos a una persona en Palo Quemado. O sea, hay muchas cosas de esas que son difíciles de olvidar. Y el Señor hizo eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué el Señor hace esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios vivo y fiel. Y esto es lo que estamos hablando con respecto a confiar en la intervención de Dios. Esos 3, bueno, ese niño en esas 3 posturas es de no escuchar, no ver, no hablar, ¿cierto? Es como la postura de no escuchar, no ver, no hablar, como la de los miquitos, como la de los emoticones que usted tiene en WhatsApp, no escuchar, no ver, no hablar. Pero lo que nos dice la Biblia es que Dios sí escucha. Versículo 11. ¿Quién quiere leer el versículo 11? Génesis 16, 11. El ángel del Señor también le dijo: ahora que estás embarazada, darás a luz a un hijo al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Dios es un Dios que escucha la oración. Dios es un Dios que escucha. Dios escuchó esa oración humilde en esa banca de la iglesia, un muchachito de 13 años, diciéndole: gracias, Señor,
porque vas a sacar la iglesia de aquí. Gracias, Señor, porque nos vas a dar un carro antes de terminar el año. O sea, ¿por qué el Señor hace las cosas así? Yo no sé. Yo no he vuelto a tener una experiencia así como esa, de ese día. Pero Dios escucha. Tal vez Dios quería mostrarme eso. Y Dios quiere mostrarte a ti que Él te escucha. Tal vez tú no tengas esa experiencia. No importa. Dios te escucha. Dios te escucha. Pero Dios también habla. Versículo 13. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Listo. Entonces está Agar diciendo, como el Señor le había hablado, dice allí, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Entonces dice, Dios me habló. Dios me habló. Y sabes que Dios quiere hablarte. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Pero ¿sabe cuál problema tenemos nosotros? Señor, háblame, háblame. Y abrimos la Biblia. Señor, pero ¿por qué no me hablas al respecto de mi novio, de mi novia? Que no tengo propósito. ¿Por qué no me hablas de eso? ¿Por qué no me hablas del negocio? ¿Por qué no me hablas de que quiero comprarme un carro, una moto, un Xbox, un celular? ¿Por qué no me hablas de eso? ¿Usted por qué cree que Dios no nos habla de eso? Porque hay cosas más importantes. No es lo principal, porque Dios quiere hablarnos muchas más cosas. ¿Sabe qué es lo primero que Dios quiere hablarnos? El principal tema del cual quiere hablarnos. Él quiere que lo conozcamos. La Biblia es la revelación de Dios hacia nosotros. Y el principal tema es que Dios está mostrándose cómo es Él. Entonces, uno dice, con razón, yo pensé que se trataba de mí. Se trataba de mi negocio, de mi plata, de mi carro. No, se trata de Dios. Entonces cuando leemos la Biblia y comenzamos a mirar, a ver, pero Dios, ¿quién es aquí? O sea, yo no sé, o sea, está hablando aquí de los reyes que cometieron tantos pecados, o está hablando, no sé, de Jonás en el pez. ¿De qué se refiere aquí? ¿Quién es Dios? Pero es lo que necesito pensar y lo que necesito allí escuchar. Dios está revelándose cómo es Él. Un Dios amoroso, pero un Dios justo, que cumple todo lo que dice, cumple sus promesas, pero cumple sus advertencias también. Es un Dios cercano, compasivo, que cuando nos humillamos, por más malos que hayamos sido, Dios perdona y es compasivo. Hay un ejemplo tremendo que estaba leyendo esta semana con respecto a Acab, se lo dejo de tarea, léalo. Se humilló, había hecho lo malo, Dios le dijo por medio de Elías que lo iba a juzgar, que su sangre la iban a lamer los perros y que no iba a tener herencia y que no lo iban a enterrar. Y dice que se rasgó la ropa y se humilló. Y luego le dijo Dios a Elías, ¿viste cómo Acab se humilló y se vistió de luto? Voy a hacer que lo que prometí suceda después de su muerte, porque se humilló. Y él no se convirtió realmente, después cometió otras burradas porque era muy malo, pero se humilló. ¿Sabe? Dios es un Dios tan compasivo. Y luego cuando murió en el campo de batalla, fue enterrado como rey, pero no dejó de cumplirse su palabra. El carro de guerra donde se había desangrado, los perros lamieron esa sangre y fue lavado con el agua donde se lavaban las prostitutas, que Dios había dicho que eso iba a pasar. No dejó de cumplirse eso, a pesar de que él fue enterrado con algún tipo de honor y respeto. Eso es tremendo. Dios habla, volviendo al punto, Dios escucha, Dios habla, pero Dios ve. El versículo 13, ustedes lo leyeron ahorita, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. ¿Sabes? Dios te ve. Dios te ve. Cuando estás allá solo o sola, cuando estás solito o solita allá y nadie te ve, cuando te encierras en el baño a llorar, cuando lloras en la ducha para que no se noten las lágrimas y se mezcle con el agua que cae,
Cuando te entristeces en la noche, poner tu cabeza sobre la almohada y dices, mi vida para qué es, para qué sirve, no me quiero vivir, y te acuestas lo más tarde que puedas para ni siquiera tener en qué pensar antes de acostarte, porque sientes que no. ¿Para qué te acuestas temprano si ni siquiera vale la pena? ¿Para qué levantarse? ¿Para qué me voy a levantar? Dios te ve. Dios ve ese dolor. Dios ve lo que piensas, porque tú le interesas a Él. Él es el Dios que me ve. Él es el Dios que me ve a mí, Alex, pero es el Dios que te ve a ti, que ve a Edgar, que ve a Andrea, que ve a Juan David, que ve a Karen. Dios es un Dios que nos ve. Quiero leerte este último texto. Versículo 14. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve, porque Dios es un Dios viviente. Él escucha, Él habla, Él ve. No es un Dios muerto, no es una estatua en una iglesia oscura, no es una estampita guardada en la billetera que espero que de alguna forma me dé suerte y me ayude. Dios es un Dios vivo, escucha, habla, te ve. Eso es maravilloso, no es una estatua, Él no está muerto. Y quiero que allí, con alguna persona a tu lado, hables este par de preguntas, porque si es así, si el creer en Dios no se trata solamente de algo intelectual, sino de decisiones y acciones. O sea, Abraham y Sarai demostraron que no confiaban en Dios. Sí, ya lo voy a poner, tranquilo. Abraham y Sarai demostraron que no confiaron en Dios por las acciones que hicieron. Confiar en Dios tiene que ver con decisiones y acciones. No sé qué decir, no sé qué actuar. Ahí está el detalle. Hay que comenzar a pensar en eso. La vida cristiana se trata de acción, no de inacción, de relación con Dios, de una vida emocionante, vivida y apasionada para Dios y para su gloria y para servir a otros. Pero si solamente lo piensas en lo que no haces, no estás todavía viviendo la vida cristiana, no confías en Dios. Confiar en Dios tiene que ver con acción. Entonces, por eso habla esta par de preguntas con las personas allá a tu lado. Primero, ¿qué decisiones implican para mí creer que Dios vive? ¿Qué decisiones? Y una segunda, ¿qué acciones implican para mí confiar en sus planes? Y no habla simplemente de orar o en la Biblia, acciones prácticas con respecto a tu contexto, en tu colegio, en tu estudio, con respecto a amigos. Habla de personas en específico. Necesito hablar más con esta persona, el nombre. Necesito alejarme de esta persona. Necesito cuadrar mi horario. Háblalo allí con la persona a tu lado. Vamos a tener 5 minutos para esto. Te conté al principio lo que pasó con un par de viajeros británicos hace semana y media que intentaron bromear con eso de llevar una bomba en la maleta. Causaron la activación de los protocolos de seguridad del aeropuerto y fueron expulsados del país. Se les prohibió regresar por 10 años. Confiar en Dios no es solo algo teórico. Confiar en Dios no es solo algo teórico. Podemos confiar en nuestros métodos y decisiones, podemos buscar tener el control, podemos buscar no esperar, pero eso trae consecuencias y cosas que muchas veces nos marcan por años y cosas que muchas veces ni siquiera podemos borrar. Es mejor confiar en la intervención de Dios, de un Dios vivo. Recuerda eso, que escucha, que ve, que habla. Vamos a orar.